Hola, soy Isabel Pérez Y yo, Javiera Pérez. y en esta entrevista conoceremos uno de los capítulos más complejos y polémicos de la historia de Chile, las violaciones de los derechos humanos durante la época del gobierno de Salvador Allende. Para ello contaremos con el testimonio de Carmen Contreras, quien vivió de cerca estos acontecimientos y sucesos durante esta época. Carmen nos brinda una posición única sobre cómo se dieron estos años desde el punto de vista de las personas que lucharon por la justicia y la igualdad en un contexto de creciente tensión política y social. Con una mirada crítica y reflexiva nos adentraremos en los desafíos que enfrentaron los defensores de los derechos humanos, las estrategias que aplicaron para resistir y las lecciones que hoy en día siguen vigentes. Ahora contaremos con la entrevista hacia Carmen Contreras. La cual nos contará su perspectiva durante el gobierno de Salvador Allende. Hola, vamos a empezar con las preguntas de nuestra entrevista. La primera pregunta es, ¿qué tipo de violaciones de derechos humanos fueron más comunes en esta época? La restricción de alimentos. Hubo mucha hambre. Si tú no pertenecías a la JAP, no recibías alimentación. Las bodegas de la JAP siempre estaban llenas para las personas que eran de la JAP, de la Junta de Abastecimiento Popular. Pero para las personas que no participábamos de eso, no había nada. Solo una conserva que venía de China que se llamaba chancho chino. Y pan negro, pan de afrecho. Eso era lo único que podías conseguir. Había mucha gente que los niños se morían de hambre. Habían prometido el medio litro de leche que no estaba por ninguna parte. Y con el hambre restringían muchas cosas más también, por ejemplo, la salud. A mí me tocó operarme en esa época de apendicitis y tuvo que ser particular, porque no había cómo entrar al hospital si no era de forma particular para una operación así. Eso. La segunda pregunta es, ¿cuál era la relación entre el gobierno de Salvador Allende y las Fuerzas Armadas? Aparentemente buena, pero de hecho no era verdadera. Pero no se veía grandes conflictos por afuera, o sea, yo me refiero a una persona, nadie decía nada, y toda la gente estaba muy triste y muy desesperanzada porque la gente del ejército no hacía nada para sacarnos de esa situación tan caótica que vivíamos después del primer año de Allende. El 72 y el 73 fueron años terribles. Toda la gente le pedía a los militares que intervinieran, pero ellos no hacían nada. La tercera pregunta es, ¿qué impacto tuvo la violencia política en la vida diaria de los chilenos? La violencia era diaria, sí, y había muchos atentados. Aquí en esta zona fue, digamos, el primer atentado que hubo fue que le tiraron una bomba, un misil, una cosa así, a una avioneta, donde murieron dos personas que eran de la zona Bunster y el otro era Barrueto. Y fue como el inicio de toda esta seguidilla de enfrentamiento entre el MIR y Patria y Libertad. Eran cosas muy terribles, muy sangrientas. El MIR nos reprendía todo y las violaciones a la propiedad, o sea, tu casa ya no era tuya. Entraban cuando querían porque te tenían muy fichado que tú no pertenecías al gobierno de Allende o a su ideología, entonces llegaban y entraban, por ejemplo, a los campos, entraban a tu casa. Ahora, si tú tenías un negocio, la casa donde tú vivías ya no era tu casa, y ellos llegaban y entraban y trajinaban y abrían, e incluso se metían hasta los alcantarillados para ver si tú tenías mercadería escondida. Y por supuesto que no teníamos nada, sino que nosotros pasábamos mucha hambre. Pero por el hecho de querer tener un negocio, éramos muy perseguidos, y incluso de noche. Llegaban y entraban de noche a trajinar todo, que estuvieras durmiendo, no hubieran niños chicos o personas mayores, no les importaba. La cuarta pregunta es, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación en informar sobre estas violaciones? La mayoría de la emisora, porque lo que más usaba era radio. Y aquí en esta zona yo me acuerdo que era la radio Agricultura, fue como el estandarte de la libertad, porque las otras radios sí, algunas sí, pero yo escuchábamos siempre Radio Agricultura y informaba de todas estas cosas, los paros y de las cosas que hacían los agentes del gobierno y cómo tapaban los baches y las cosas que hacían mal. Pero lo que más nos ayudaba y nos comunicaba entre todos era la Radio Agricultura. La quinta pregunta es, ¿cómo crees que se percibe hoy en día la situación de los derechos humanos durante el gobierno de Allende? La gente lo percibe como las blancas palomas, como que no jamás hubiesen hecho ninguna maldad, pero el podernos someter con hambre, el no violarnos en nuestro derecho de la propiedad, todo eso yo creo que eso es lo peor que a las personas civiles como nosotros nos pueden hacer. Si tú no tienes de a dónde sacar para comer y nos restringen movimiento y todo, y no te puedes comunicar ni ayudar, ¿cómo lo haces? Entonces eso es terrible, porque para civiles, hay gente que no teníamos ninguna otra arma nosotros los civiles, más que una cacerola y una cuchara para ir a sonar a las calles.
Esas eran nuestras armas. En cambio, ellos, Fidel Castro, cuando vino a Chile, trajo miles de armas que fueron después encontradas en Carrizal. Y eso no era para nosotros, para los que estábamos en contra de Allende, era para la gente de Allende, para que fueran usadas en contra de nosotros, los ciudadanos comunes y silvestres, los que andábamos con la cacerola tocándola afuera. La sexta pregunta es, ¿qué medidas toma el gobierno de Allende para mantener el control de la violencia política y conflictos sociales? Ahí aprendimos que existían los guanacos y existían las bombas lacrimógenas. Nos inundaban con eso. Yo vivía en el centro mismo del pueblo y casi no podíamos respirar. Desde la mañana hasta la tarde siempre estaban con las bombas lacrimógenas tirándonos. Estuviéramos protestando o no, pero era una cosa sistemática. La séptima pregunta es, ¿existieron denuncias de abusos o violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante esta época? Mira, no sé, no me acuerdo. En realidad, así como tácitamente, porque yo estaba chica, pero seguro que sí, seguro que hicieron mandado por Allende, por obedecer órdenes, pero no creo mucho. No creo mucho que hayan hecho violaciones muy graves. Nos tiraban bombas lacrimógenas, nos pegaban palos con esas lumas y nos dispersaban con guanaco. Eso es cierto. Pero yo no vi más allá de cosas por el hecho de que éramos, como te digo, éramos civiles que andábamos con una cacerola, nada más. No teníamos grandes armas, pero se escuchaba de que habían encontrado muchas armas, muchos arsenales ocultos, que los carabineros sacaban arsenales por aquí y por allá, de casas y de quintas, sobre todo en la parte metropolitana. Se escuchaba que sacaban muchos arsenales. ¿Cómo se comparan las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Allende con las del régimen militar que le sigue? Mira, la vida con el régimen militar, a nosotros los civiles, porque a mí me atañe, a la gente común y silvestre, nosotros no tuvimos ninguna violación, ninguna. Todo lo contrario, vivíamos en un clima muy ordenado, muy seguro, muy apoyado. Vivíamos muy bien, muy tranquilos, muy ordenados. No había esto de que te podían asaltar en cualquier momento, o que si tú ibas, por ejemplo, al hospital a medianoche, te iban a acribillar, o te iban a asaltar, o te iban a hacer un portonazo. No, todo lo contrario. Tú, si ibas a medianoche porque un niño se te enfermaba y estabas con toque de queda, la misma patrulla te llevaba al hospital. O sea, no tenías ni siquiera que gastar. La patrulla, tú levantabas el brazo y la patrulla llegaba donde ti, te decía qué necesitas y te llevaban al hospital. A mí me lo pasó muchas veces. Y resulta de que la gente vivíamos muy bien. Ahora, los terroristas, la gente que eran brazos armados del MIR, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de tantos otros, claro, eran tratados como lo que eran, terroristas. Ellos no querían una cosa tranquila y tranquilo, no, querían matar. Por supuesto que eran tratados como terroristas. Y en todos los estados de derecho sucede. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, en Estados Unidos terroristas los toman, los apresan y los llevan a Guantánamo. No los tratan con a ver, mijito, ¿qué le pasa? ¿Qué trauma tiene? Es enemigo del Estado, es enemigo de la patria. Ahora, la gente común, nosotros vivíamos, trabajábamos ordenadamente, teníamos nuestros ingresos de acuerdo a lo que ganábamos, comprábamos y teníamos dónde ir a comprarlo de forma tranquila. Ahora, cuando te estábamos en Allende, tú podías tener un saco de dinero, pero no podías comprar nada porque no había. No había nada. Nada. Tú ibas a donde tú fueras y no había nada. La inflación era terrible. Entonces tú hoy día comprabas, por ejemplo, querías comprarte un kilo de pan y si lo encontrabas a 100 pesos, ponle tú. Y mañana lo encontrabas a 1000. Ya no tenías para mañana. No tenías, y tampoco podías comprar pan, si eso era terrible. Si encontrabas el aflecho. Porque tú no pertenecías a la JAP, entonces tú no tenías derecho a comer un pan decente. Si querías, te lo hacías con harina de chancho. Y si es que encontrabas. Ahora aceite te vendían por un cuarto. Así poquito. Era horrible esa sensación de que mañana no sabes qué comer, qué vas a hacer, a quién le vas a dar a tus hijos. Es lo más terrible que puede pasarle a un ser humano. Es como un estado de guerra. Es pensar, entonces yo creo que esa es la mayor violación que un Estado, que un gobierno le puede hacer a la gente. El hambre, el desabastecimiento y la clasificación. Derecho a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad. Cuando la entrevista llegó a su fin, le pedimos a Carmen que comparta su reflexión final sobre aquel turbulento periodo en la historia. La pregunta fue, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las futuras generaciones sobre las violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Salvador Allende? A lo cual ella respondió, es vital que nunca olvidemos lo que ocurrió durante el gobierno de Salvador Allende. Las violaciones a los derechos humanos no son solo cifras en un libro de historia,
son cicatrices en la memoria de nuestro país. Debemos seguir estas historias para que nunca más se repitan. Con estas contundentes palabras, Carmen nos recordó la importancia de la memoria y la justicia. Agradecemos profundamente su disposición a compartir su experiencia y su valentía para hablar de un tema tan doloroso. Esta entrevista no solo arroja luz sobre un oscuro capítulo de nuestra historia, sino que también destaca la importancia de mantener viva la memoria colectiva para garantizar un futuro donde los derechos humanos sean respetados y protegidos. Muchas gracias.